Iniciar grabación. Muy bien, entonces por ahí les comentaba que el primerito que vamos a ver el día de hoy es la parte de modelado avanzado, que tiene bastante, bueno, Robot Studio la ha pulido bastante y se pueden hacer cosas interesantes, bastantes cosas interesantes. Vamos a modelado. Habíamos visto por ahí anteriormente que podíamos crear sólidos. ¿Sí? También podemos crear superficies. Por ejemplo, en la parte de sólidos pues podemos crear prismas cuadrangulares o rectangulares, ¿sí? Cilindros, conos, pirámides y esferas, ¿sí? Pero no podríamos crear un prisma triangular, un prisma pentagonal. Eso sí lo podríamos hacer si nos vamos a la pestaña de superficie, ¿sí? Nosotros podemos crear un polígono, pues ahí de n lados, todos los lados que queramos los podemos poner. Incluso podemos crear por ahí una superficie con una curva, ¿no? Sí. A partir de una curva cerrada, pues generar una superficie y tener por ahí un área irregular. Sí. También por ahí, bueno, nos sirve que tenemos el círculo de superficie o rectángulo de superficie, debido a que podemos utilizar el método de extrusión quitando o sustrayendo material, ¿no? En lugar de añadir, sería un extruir corte en los softwares de modelado. También podemos crear curvas si no tenemos suficiente con las áreas o las superficies. Estas superficies son planas, ¿no? Todas las superficies que se crean aquí son planas, ¿sí? Si no tenemos suficiente con ello, pues podemos crear curvas y a partir de las curvas podría crear la superficie, ¿no? Desde líneas, arcos, círculos, elipses, polígonos, polilíneas y splines. En este caso, bueno, veamos el ejemplo con un polígono. ¿Sí? Si yo voy a crear por ahí un polígono, hay que ponerle cuántos vértices va a tener, ¿sí? En dónde va a estar su origen, ¿sí? Lo podemos poner en forma de punto. Por ahí, crear. Vemos que lo crearon. A partir de puros puntos, crea un triángulo. Obviamente nosotros por ahí podemos darle cuál va a ser el primer punto del vértice, ¿sí? El punto central y el primer punto de un vértice. Crear por ahí un polígono. Obviamente todos los polígonos que crea son regulares, y de repente se ve, si está un poco chueco no se ve regular, ¿sí? Pero creamos una superficie y esa superficie posteriormente podemos darle en extruir. Vamos a extruir, nos va a pedir que superficie, en este caso está seleccionada por default, ¿sí? Está en moradito, aparece como seleccionada, ¿sí? Aquí le elegimos el punto de origen y aquí el punto de destino. En este caso, pues yo quisiera que fuera en Z, poner 250, ¿sí? Y luego un poquito más para acá, ¿sí? Seleccionado la curva, hay que elegir superficie, ahí está. No tenemos seleccionada, hay que seleccionarla, que aparezca aquí y ya le damos crear. Esto va a crear un prisma, ¿no? Yo también puedo hacer lo que se conoce como barrido, ¿sí? O si tengo otra curva, entonces puedo seguir esa curva con extruir sobre curva, ¿sí? Obviamente pues ya es más manipulable en un entorno de un software de diseño, pero son algunas opciones extras que tenemos por ahí, ¿no? Más por ahí de eso, bueno, yo puedo hacerle agujeros, puedo añadirle material, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera que, bueno, no quiero que sea nada más una forma simple, sino después quiero añadirle un cono en la parte de arriba, pongo por ahí punto central, porque puedo elegir, bueno, que quedes en medio de las caras, ¿sí? Me va a marcar todos las aristas y centros de aristas, bueno, los vértices, centros de aristas y centros de cara, ¿no? Entonces yo puedo elegir por ahí que haya un cono, su origen sea aquí, y decirle, bueno, que tenga un radio de 25 y una altura de 100, y ahí tendría el conito, ¿no? Y de momento, si vemos del lado izquierdo en el área de diseño, o en el árbol de diseño, vemos que está creando cuerpos distintos. Por ejemplo, aquí
la pieza 1 es solamente la superficie. Yo podría borrarla, ¿sí? Y va a seguir estando el sólido, ¿sí? Todo lo va creando como cuerpos, ¿sí? Y la desventaja es que, bueno, una vez creado el cuerpo, no podemos modificarlo en gran manera. Podemos cambiar su apariencia, podemos cambiar su origen, el origen local que tenga, ¿sí? Y bueno, eliminar algunas de las características, pero no podemos darle mucha edición de forma una vez que ya está hecho, a diferencia de los softwares comunes, ¿no? Y si yo quisiera que estas dos pues pasaran a ser una sola pieza, tengo dos maneras, ¿no? Una es utilizar la herramienta unión, ¿sí? Entonces ahí necesito elegir entre qué cuerpos. Puedo elegir de aquí entre este y este, y le doy crear. Entonces me crea un nuevo cuerpo, ¿sí? Que está compuesto de los dos, ¿no? Entonces tengo los dos cuerpos y tengo un nuevo cuerpo. Está por ahí abajo, lo voy a mover en la posición inicial y lo voy a desplazar. ¿Sí? Vemos que este ya es uno solo, ¿sí? Mientras estos de acá siguen siendo dos. Esa es una forma, ¿no? Crea uno nuevo, porque en la parte de modelado está la opción de unir, ¿sí? Yo tengo conservar original, puedo quitarlo de conservar original y los va a unir eliminando los pasados, ¿sí? Esa es una forma, ¿sí? Otra forma de hacerlo, pero ya borré ese, la pieza 4 nada más se queda su coordenadas, su origen de coordenadas, ¿sí? Otra forma es crear una pieza vacía, ¿sí? Yo creo una pieza vacía y nada más me aparece su sistema de coordenadas, y a esa pieza vacía yo puedo añadirle los cuerpos de otras piezas. Este lo arrastro y este lo arrastro. Pues ahora esa pieza va a estar conformada por esos dos, ¿sí? Ahora sí se va a estar desplazando. O sea, aquí no me da la opción de conservar los originales, ¿sí? Los originales ya no tienen un cuerpo dentro de él. Entonces, de esa manera yo podría crear una herramienta un tanto más compleja, ¿sí? No necesariamente pues, un cilindro, un cono nada más, ¿sí? Sino crear por ahí una más complicada. Después está también la opción de restar, ¿sí? Que bueno, esta sustraería el cuerpo de material. Por ejemplo, si yo creo esta parte, voy a aprovechar para crear una curva, voy a crear una polilínea, ¿sí? Voy a desactivar esta opción para que me deje poner el punto sobre una cara, sobre una superficie. Pongo el primer punto aquí, luego el segundo punto aquí, el tercero aquí. Vemos que se pone como en azulito la cara sobre la cual está creando los puntos. Aquí, luego por acá. Y para no tratar de andar atinando dónde está el final, porque eso es una de las desventajas que tiene el modelado aquí, es que no te pone los puntos donde pusiste, como cualquier otro software, ¿sí? Creas la curva cerrada. Entonces al momento que le das crear, pues ya te cierra la curva y ya aparece ahí, ¿no? Vemos que está puesta sobre la cara. Entonces, esa polilínea yo puedo ya sea convertirla en una superficie y después extruir una superficie, o directamente darle en extruir curva, ¿sí? Pues selecciono qué curva quiero, ¿sí? El punto de origen, ¿sí? Bueno, puedo elegir que sea a partir de esta cara, bueno, a partir del centro de esta cara o del centro de este arco, o sea, de aquí que sea del punto de origen y no 0, 0, porque estaba hasta abajo, sino desde acá arriba. Y el punto de destino, pues puedo ponerle que sea el 0, 0, o sea, iría hasta abajo, ¿no? Entonces por ahí, crear. Aquí marco si quiero que sea sólido o una lámina. Por ahí me marcó el error de... lo quiso hacer como que en plan curva y no solo hacia abajo. Voy a dejar 0, 0 y aquí lo voy a poner menos 100. Ahí está, sí. Más bien toma el 0, 0 desde el origen de la curva, no el origen global. Entonces ahí tengo una pieza, la tengo incrustada, ¿sí? Y si yo quiero que esa pieza represente un hueco
a la pieza anterior que tengo, utilizo la opción restar. ¿Sí? Pues, ¿a cuál le voy a restar? A esta le voy a restar este cuerpo. ¿Sí? Y ahora no voy a conservar el original. Voy a crear. Y vemos que automáticamente me borró las piezas pasadas. Me borró el triángulo y la pieza intermedia y crea el agujero. ¿Sí? Ojo, por ahí, bueno, el agujero nada más se hace sobre una de las piezas, no sobre, no puedo hacerlo sobre todas las cantidades de piezas, a menos de que ya las haya puesto en unir o ya haya creado una pieza vacía que sea la nueva pieza. Pues de momento nada más tengo el cono. ¿Sí? Sigue estando por ahí la curva, la polilínea, ¿sí? Y la nueva pieza. Entonces voy a eliminar por ahí la polilínea, ya no la necesito. Y de estos dos voy a hacer un solo cuerpo con la opción de unión. Ya vimos que también la podemos hacer con pieza vacía. Entonces quiero unir este y este. Y ahora ya nada más tengo una pieza, que es esto. ¿Sí? Después hay otra opción que es la de slime. Esta permite hacer una polilínea. Si lo vemos así directamente, nos comienza a crear normal, como si fuera una polilínea común, pero al momento de que le demos crear curva cerrada, y al momento que le demos crear nos va a hacer curvas suaves. ¿Sí? Todo lo convierte en una curva suave. ¿Sí? Es justamente otro tema que vamos a estar viendo ahora. Ya vimos cómo hacer trayectorias de movimiento circular, pero pues la realidad es que no siempre las aplicaciones de soldadura, ¿sí? O de seguimiento pues son curvas perfectamente circulares, ¿no? Suelen ser curvas más complejas, son curvas más extravagantes, por así decirlo. Entonces por eso vamos a utilizar un poco el slime para hacer por ahí una figura, o utilizar alguna de la biblioteca. Aquí ya sería extruir la curva. ¿Qué curva? Esta curva hacia arriba, 150, y ahí tenemos ya un sólido extruido a partir de esa curva. Entonces, de momento voy a dejar esa última, las otras dos las voy a borrar. Es un poco por ahí del modelado que tiene. Obviamente hay más, hay círculo a partir de 3 puntos, hay círculo normal, hay arco, ¿sí? Hay elipse, ¿sí? Podemos usar cualquier cara plana como un plano, siempre y cuando comencemos a dibujar sobre ella. Podemos por ahí utilizar esto para realizar mediciones, ¿sí? Entre puntos que nosotros pongamos, ¿sí? Y ahí te marca, ¿no?, la distancia que hay entre los puntos que seleccionaste. En este caso, bueno, estoy poniendo puntos aleatorios. Y bueno, está la otra opción que es la de intersección, que crea, voy a utilizar aquí, crea la resultante de la parte que intersecta entre dos objetos. Voy a crear directamente un cono, una pirámide, ¿no?, para que se vea más bonito. Entonces, de centro a un punto de la esquina, pues voy a poner que sean 50, ¿sí? Y que la altura de la pirámide sean 300. Y después la voy a trasladar a que quede un poco entrecruzada. Podría poner incluso que todo, por ahí una parte cruzada. Y voy a utilizar la opción de intersección, eliminar la original y la intersección entre las dos piezas. Y me corta lo que estaba en medio, ¿no?, lo que queda en medio de las dos piezas. Son las típicas operaciones que hay en un software de modelado. Vamos a regresar, que realmente el que me interesa es el objeto que tiene la curva extraña.
Por ahí también puedes generar una curva a partir de los bordes, ¿no?, de los cuerpos, ¿sí? Es un borde alrededor del cuerpo o borde alrededor de una superficie. Entonces puedes crear por ahí el patrón. Sí, ya tenías la curva con la que creaste esto, pero puedes crear una curva ahora arriba con el mismo patrón. ¿Sí? No hay tantas opciones, si bien están las de modificar, donde podemos extender o unir curvas, dividir, invertir curvas. Por ejemplo, no hay una opción para escalarlas, no hay una opción para hacer redondeos. ¿Sí? Todas por ahí son opciones muy básicas, pero sí te da alguna opción de poder crear por ahí más, no solamente los prismas, ¿no?, sino poder hacer un poco de figuras más complejas. ¿Sí? Y obviamente, bueno, está la opción de importar geometría, esa ya la habíamos visto. ¿Sí? Y está la opción de los componentes inteligentes. ¿Sí? Bueno, esta parte la vamos a ver ahorita un poco más adelante. ¿Sí? Pero son objetos que tienen algunas propiedades que ayudan en la simulación. ¿Sí? O tienen propiedades que se relacionan directamente con entradas o salidas digitales de la controladora. Por ejemplo, un grip, ¿sí?, o una tenaza en un robot recibe una señal digital para cerrarse. Entonces nosotros podemos crear el grip en Robot Studio, ¿sí?, y asignarle a través de un Smart Component o de un componente inteligente la opción de que al recibir cierta señal digital, o cuando cierta señal digital, entrada digital que ya vimos, se active, pues, bueno, que sería salida, ¿no? Al activar cierta salida digital de la controladora, se active esa tenaza, ¿no? Pues, al final de cuentas, para el componente inteligente sería una entrada, recibiría una entrada digital, pues realmente está recibiendo una salida de la controladora. La controladora de una salida, se tomaría la señal hacia el componente inteligente. Lo mismo ocurriría con una máquina de soldar, por ahí se requeriría darle una señal, ¿sí?, una señal ya sea digital, ya sea análoga al componente, y este haría la operación, ¿no?, o podría realizar la operación. El ejemplo más sencillo es con un vacuum, una ventosa de vacío. ¿Sí? Al momento de activar la salida en la controladora, arranca el compresor y se empieza a crear vacío. O simplemente el compresor ya estaba arrancado y lo que hace es abre una válvula, ¿no?, una válvula que permite que comience la succión. Ese lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no?, la parte por ahí que nos queda pendiente. Y bueno, después la de crear transportador, que realmente es más sencillo crearlo a partir de componentes inteligentes que desde aquí. ¿Preguntas ahí? Bien, mal, más o menos. Muy bien, excelente. Entonces, ahora, ¿qué ocurre si yo quiero crear puntos alrededor de esta silueta un tanto extraña? Yo así, sin robot, ¿sí?, todavía sin robot, yo puedo crear los puntos. Yo podría irme a crear puntos, por ejemplo, poner aquí, seleccionar la opción de, bueno, sobre la arista, y ponerme a crear un montón de puntos, ¿no? Y así me voy caminando, ¿no? Que en la práctica, pues, sería lo que tendría que hacerse, ¿no? O sea, ya con un robot físico es lo que debería hacerse. Creas un montón de puntos, de preferencia que te vayan quedando seguidos, porque a mí me empezaron a quedar estos cruzados. Y bueno, le das crear y ya tienes tu montonal de puntos para crear una trayectoria. Ahí, disculpen. ¿Sí? Entonces, en este caso no es la mejor opción crearlos así. ¿Sí? Podría crear puntos de arista. ¿Sí? En esta arista, por ahí poner cuál sería el offset o el de aproximación. Realmente ahí tendría que crear también todos los puntos, ¿no?, sobre esa arista. Añadir un montón de puntos. Ahí vemos cómo van los ejes. Es una opción que ayuda mucho para no tener que andar luego reorientando la herramienta de todos los puntos.
pero esa es otra de las opciones. La mejor opción aquí dentro de Robot Studio es irnos a ruta y darle 100 puntos, sí, trayectoria automática, sí. Entonces crea una trayectoria a partir de las aristas de una cara, ¿no? En este caso, simplemente seleccionando la cara, ¿sí? Toma en cuenta su arista y crea todos los puntos que considera Robot Studio, ¿sí? Por ello puedo darle cierto offset, ¿sí?, de inicio o de fin. Puedo utilizar otra superficie de referencia. Puedo poner una distancia, ¿sí?, que la distancia mínima sea menor, ¿sí?, que el parámetro de aproximación sea circular, que no lo utilice en base a líneas, ¿sí?, o que sea constante. Este me va a generar un montón de puntos. Es mucho más preciso, pero obviamente pues voy a tener más puntos, ¿no? Si es muy compleja la curva, pues sí se ocuparía que fuera por ahí constante, ¿sí? Si es circular, por ahí pues puedo disminuir lo que es la tolerancia, y entre menos tolerancia tenga, pues va a haber más puntos que me cree. Obviamente por ahí necesitamos saber que entre más puntos, pues va a ser más largo el programa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Digo, al final de cuentas aquí nada más es agregarlos y arrastrarlos, ¿no? Así, vamos a poner mucha tolerancia y que ponga pocos puntos. ¿Sí? Si está en forma lineal, pues sí se va a ver más cuadrada la trayectoria, no tanto siguiendo la curva, ¿sí? Si disminuimos la tolerancia, ¿sí?, pues lo va a aproximar lo más posible, ¿sí? Si lo hacemos circular, es todavía más posible, ¿no?, porque lo va a crear a partir de movimientos curvos. O definitivamente si queremos una predicción máxima, utilizamos el constante, le damos crear, ¿sí?, y por ahí vemos que crea directamente el path, pero con un montón de puntos. En este caso son 183 puntos. Creó un path con 183, ya se nos llenó toda esta parte con los puntos, entonces hay que tener por ahí cuidado, ¿no? No lo podemos perder, ¿no? Al final la podemos dejar oculta y ya sabemos que son los puntos para esa trayectoria, ¿no? Si hay un montón ahí. Una forma rápida de aquí dentro del área de trabajo de Robot Studio, pues trazar los puntos de una curva compleja, ¿sí?, una curva circular. Entonces voy a borrarlos todos. Vamos a suprimir. Y obviamente esa trayectoria automática pues la podemos hacer sobre cualquier arista, ¿no? No tiene que ser forzosamente una curva muy compleja. Cualquier arista que queramos, pues podemos crear la trayectoria automática. En el caso de con los alumnos, cuando les estamos enseñando, pues no enseñarles esa trayectoria automática ya hasta el final, ¿no? Que no lo hagan todo con trayectoria automática. Ni siquiera ya te hace hacer la trayectoria, ¿no?, ni crear los puntos. Directamente hace todo. Muy bien. Y luego en la creación de una trayectoria. Bien. Por ahí les había comentado que existe la posibilidad de trabajar directamente con el Flex Pendant aquí. Pues lo que voy a hacer es abrir la estación que ya teníamos, con la que habíamos estado trabajando. ¿Sí? Vemos que está por ahí, está iniciando la controladora. Listo, iniciada. Nos vamos a la pestaña de controlador y desde ahí podemos abrir lo que es el Flex Pendant. ¿Sí? Y se tarda un momento en cargar.
este caso está directamente, como ya tenemos cargado algo en Rapid, ¿sí? Nos aparece directamente el programa, ¿sí? La ventana de producción del programa, ¿sí? En este caso, si fijan, el lenguaje que dejé es por ahí el inglés. Si yo trato de irme a Control Panel, y en la opción del menú, bueno, primeramente vemos que es el control, ¿no? Es el control que, si por ahí estuvieron en la capacitación de robot, o si recuerdan haber utilizado un robot ABB, es muy similar a lo que teníamos en físico, ¿sí? Tiene su botón de paro, ¿sí? Su Deadman aparece aquí como Enable, porque obviamente pues está detrás. Entonces hay que, si queremos controlar el robot desde aquí, pues hay que tener activado esto, ¿no? Voy a la posición inicial y voy a tratar por ahí de ponerlo en un costado. Robot. Voy a poner el Flex Pendant encima. ¿Sí? Y bueno, vemos por ahí que aquí hay una sección de botones personalizables, ¿sí? Tenemos un joystick, ¿sí? Para poder mover por ahí el robot. Podemos desplazar en los 3 ejes y girarlo en los 3 ejes. Por ahí tenemos el control de simulación, ¿sí? Que bueno, sería el control también de reproducción de una secuencia, ¿sí? Y tenemos un par de botones. Aquí tenemos un botón que no viene en el Flex Pendant, pero es representa el interruptor que tenemos dentro de, bueno, en nuestra controladora, ¿no? Para elegir si queremos que sea el modo automático, el modo manual o el modo manual con el 100% de velocidad. Es importante que si lo vamos a estar manipulando, nos pasemos al modo manual, ¿sí? Entonces, por ahí cuando nos pasamos al modo manual, vamos a ver que se activa el stop, el guarda stop de los motores, ¿sí? Hasta que nosotros demos clic al Deadman, ¿sí? Al Enable, ¿sí? Ahí ya enciende los motores y ahí ya nosotros podríamos mover nuestro robot desde aquí, solamente dejando el clic. Por ahí, aquí están los botones para elegir primeramente el tipo de movimiento que queremos hacer. Si se fijan, cambia aquí en la parte de abajo, si es en los ejes, movimiento lineal, ¿sí? O movimiento de reorientación, ¿sí? Si yo ahí muevo el mismo eje, por ejemplo, aquí en movimiento lineal hacia la derecha se movía el robot girando, hacia la izquierda regresaba a su posición, ¿sí? Si yo cambio, entonces ahora va a ser un movimiento de reorientación, ¿sí? Gira en el eje, gira sobre el eje Y. Con el movimiento lineal se desplazaba sobre el eje Y, ahora gira sobre el eje Y. Aquí yo puedo elegir si quiero moverlas juntas, si quiero mover a través del TCP, ¿sí? Movimiento lineal o movimiento de reorientación. Y este botón de abajo es para elegir si yo quiero moverlas juntas. Por ejemplo, ahí es la junta 1, junta 2 y junta 3, de la 1 a la 3. ¿Sí? Yo puedo mover junta 1 y nada más se mueve la junta 1. ¿Sí? O la articulación 1, la articulación 2 y solo se mueve la articulación 2, la articulación 3 y solo se mueve la articulación 3. Si yo le doy clic, va a cambiar de 4, 5 y 6. Entonces tengo 4, el giro, 5 y aquí voy a tener la 6. Para quienes por ahí no han tenido algún control, este giro, bueno, representa literalmente que tú le das un giro al joystick, ¿no? O sea, que lo giras como si fuera un pot, hacia un lado y hacia el otro. Esos son los botones mayormente utilizados. Y dentro de las pantallas, bueno, dentro de nuestra pantalla, que normalmente eso es táctil, pues ya todas son, su mayoría son táctiles. Entonces tenemos aquí el menú, donde podemos acceder a los diferentes menús, como que el menú entero, donde podemos por ahí acceder a todos los menús. Entre los importantes, bueno, está por ahí el del panel de control, que se nos permite acceder a entradas y salidas, ¿sí?
nos permite acceder a la configuración de la apariencia del display. Y bueno, lo importante es por ahí la programación. Son por ahí opciones para configurar el hardware, ¿sí? Y también el software por ahí con el lenguaje, ¿no? Si yo me voy al lenguaje, por ahí puedo elegir, bueno, quiero que cambies de idioma y vámonos al español. Sí, por si el español lo entiendo, hablo español mucho, ahora el inglés pues más, ¿no? Entonces vamos a español, ok, y nos va a pedir por ahí reiniciar, ¿no? Se requiere reiniciar el sistema, tanto aquí en el software como en la controladora física se requiere reiniciar el sistema una vez que cambiamos el idioma. Le damos por ahí que sí. Entonces realiza un reinicio, que podemos ver, está en amarillo el estado del controlador. Abrimos y por ahí dice ya iniciado, ¿no? Dice que ya está iniciado, ¿sí? Nos vamos a ir aquí a controlador, por ahí que está el manual, la velocidad controlada. Entonces le voy a dar reiniciar aquí, aceptar. Y listo, ya está en verde, ¿no? Hay que reiniciarlo manualmente. En el caso de estando en el robot con el controlador, pues hay que reiniciar el controlador haciendo un apagado y encendido. Vamos a abrir el Flex Pendant. Y ahora vemos por ahí que ya nos dice aquí ventana de producción, ya nos dice Production Window, ya está en español. Sí, aquí el Enable sigue saliendo en inglés, el Hold to Run también, ¿sí? Aquí todavía sale el motores on, motores off, sale auto nada más, pero ya tenemos el menú en español. Ya podemos acceder a las opciones. Obviamente por ahí no se traducen el lenguaje de programación, se sigue usando en inglés, ¿no? Entonces, dentro de las ventanas más utilizadas, ¿sí?, tendremos los datos del programa. Bueno, podemos poner edición en marcha. Esta lo que nos permite es editar el programa que tenemos. Por ejemplo, está el pad. Por ahí puedo ir viendo, por ejemplo, si mando al target 20. Tengo por ahí el target 20, puedo ajustarlo. Por ahí qué tanto quiero ajustarlo, incrementar, decrementar. ¿Sí? Puedo elegir alguno de los puntos, ¿no?, que yo quiera por ahí ajustar. Esto, donde des clic, es como si le dieras tap con el dedo, ¿no? Entonces por ahí puedes ir ajustando esos objetivos, ¿no? Tengo el path 1 y el target 20. Que no los quiero modificar, ¿no? Si quieres por ahí ajustarlos una vez que ya estás en esas posiciones. Ahora sirve la edición en marcha. Cuando ya estás para correr el programa y hay que hacer alguna modificación, bueno, lo puedes hacer desde aquí. Y puedes cargar otro archivo, ¿sí?, o directamente el main que ya está cargado. En este caso pues ya está cargado, ¿no?, módulo 1. Entonces tenemos la opción de entradas y salidas. Bueno, aquí nosotros estaríamos viendo, nos ponen las más comunes. Voy a poner por ahí entradas digitales, y aquí veo las entradas digitales que yo había creado anteriormente. Las que yo creé dentro del software, bueno, las veo aquí, ¿no? Las puedo filtrar, categorías, ¿sí? Puedo ver las salidas. Yo creé una salida, ¿sí? Como salidas analógicas pues no tengo ninguna, no creé por ahí ninguna, ¿sí? Todas las señales pues nada más tengo 3 entradas digitales y una salida digital, ¿no? Son las únicas que yo creé por ahí. Bueno, esa ventana es para ver todas las entradas y salidas digitales. Ahora bien, si queremos por ahí declarar nuevas, ¿sí?, nosotros necesitamos irnos a la parte de datos del programa o directamente a panel de control y configurar entradas y salidas, ¿no? En este caso, bueno, ahí tengo el robot en modo automático, ahí me lo recuerda, que necesito cambiarme a modo manual, ¿sí? Se pone en paro protegido, o sea, si yo aquí intento mover, no se va a mover el robot hasta que le active el enable.
voy a entradas y salidas y yo ahí puedo pues verlas, ¿no? Tengo entradas y salidas. Bueno, se van a configurar en las más comunes. Ahí estoy bien marcando todas y ninguna. Solamente me marca estas. Por ahí me marcaría las del módulo que se tenga instalado físicamente en hardware, ¿no? En este caso, bueno, no tengo ningún módulo instalado en el hardware, que no tengo un hardware. A ver, que no. Sí. Por aquí yo podría configurar las entradas y salidas, las más comunes. Y en la parte de entradas y salidas, aquí me aparecerían los dispositivos de entradas y salidas que haya. Por ejemplo, aquí me muestra el panel y el DRB1, que es el dispositivo para entradas y salidas, un hardware. Si yo me voy a señales, pues tienen las señales comunes del robot. En este caso no hay otro dispositivo conectado, ¿sí? Algún drive o alguna tarjeta de entradas y salidas, ¿sí? Que esté conectada físicamente al robot. Simplemente por ahí están las que utiliza el mismo robot o las que utiliza el mismo controlador. Por ejemplo, por ahí podemos ver que están los frenos, ¿sí? Están los ventiladores, que probablemente son ventiladores de la controladora, ¿sí? Los drivers de velocidad, los drivers de TEDS, y ahí tenemos el tipo de entrada que es, ¿no? El dispositivo del panel, ahí vemos que contamos con varias entradas digitales, ¿sí? Están los enable, los de automático, hay 1 y 2, ¿sí? Y las entradas, bueno, entradas y salidas con las que cuenta los propios dispositivos. Cuando se tiene un dispositivo de entradas y salidas propio instalado en la controladora como hardware, bueno, aparecería en esta parte, ¿no? De dispositivos de entradas y salidas. Si tenemos algún dispositivo en una red industrial, pues nos aparecería acá. Por ejemplo, aquí están los dispositivos de Ethernet IP o de una red local, ¿sí? En este caso, bueno, no está conectado a ninguna red, no me va a aparecer ningún dispositivo de entradas y salidas. Aquí yo podría tratar de identificar alguno. Aquí me saldrán las direcciones MAC de los dispositivos conectados. No hay ninguno, estoy en el simulador. Aparecerían en esta parte. Puedo por ahí elegir por alias, o sea, ponerles algún tag a las entradas y salidas para identificarlas más fácil. Que lo ideal, bueno, es por ahí trabajar desde las más comunes, las más utilizadas. Si fijan, cada vez que yo abro una ventana se va poniendo aquí abajo, entonces yo puedo moverme entre ventanas aquí en la parte de abajo sin problema. Por ejemplo, ya quiero cerrar esta de entradas y salidas, pues simplemente le doy en cerrar y no pasa nada si la cierro. Incluso puedo yo cerrar todas y se queda por ahí nada más la muestra como que la pantalla inicial. Aquí, bueno, aparece el nombre de nuestra computadora, aparece el nombre de su computadora. Entonces tenemos la ventana de movimiento, ¿sí? Esta ventana nos indica por ahí qué unidad estamos moviendo. En este caso es el robot 1, ¿sí? Si está activada una exactitud absoluta, en este caso no. ¿Sí? El modo de movimientos está ejes, movimiento por ejes. Si yo activo aquí con este botón, lo cambio. Ahora está el modo lineal, ¿sí? Ahora está el modo de reorientación, ¿sí? Ejes 1 a 3, lo cambio ejes 4 a 6, ¿sí? Eso está a partir de la herramienta y no se puede cambiar. Se va a mover nada más a partir de la herramienta y está elegida la herramienta aquí. Yo puedo cambiarlo también desde aquí. ¿Sí? Le doy tab aquí y ahí puedo poner, ¿no? El modo que quiero, en el que quiero mover, ¿sí? Puedo cambiar también la herramienta. En este caso están las dos, la Tool 0, que es la que correspondiente al plato, y la My Tool común. Después puedo elegir también el objeto de trabajo con el que voy a estar trabajando. Recordemos por ahí que tenemos los tres que creamos, ¿sí? Y por ahí hay un 0, ¿no? El global, ¿sí? Por ahí la carga, en este caso, bueno, hay una load 0, que es la carga que yo asigné al MyTool, ¿sí? Y puedo poner si quiero bloquear el switch en algún tipo de movimiento para que no se vaya por ahí el movimiento. Por ejemplo, si solamente quiero hacer movimientos horizontales, pues bloqueo los verticales. Entonces el switch ya no se va a mover, ya no va a detectar los movimientos en vertical, ¿sí? Si quiero que haya algún incremento, ¿sí? Si quiero que vaya en el movimiento, si no, pues sin ninguno, ¿sí? Si se fijan, el sistema de coordenadas, cuando estoy moviendo
por ejes no me deja cambiarlo. Si cambio al movimiento lineal, pues aquí yo puedo elegir que sea la base, que sea la herramienta, que sea el work object o que sea el mundo. ¿Sí? Entonces, elijo herramienta, entonces el movimiento va a ser a partir de la herramienta, activo el enable. ¿Sí? Todo el movimiento es en base a la herramienta. ¿Sí? Si yo cambio y elijo la base, entonces el movimiento va a ser a la base. ¿Sí? Si tomo en cuenta por ahí la herramienta, yo puedo elegir que ahora el movimiento sea al mundo. ¿Sí? Y ahora el movimiento que ponga va a ser referente al mundo, pero sí va a seguir respetando que va sobre la herramienta, ¿no? sin mover por ahí la herramienta. ¿Sí? Vamos a recordar que va a grabar el movimiento en referente a eso, ¿no? A un sistema de coordenadas. Lo ideal por ahí es referente al work object. Esta es la de movimiento. Aquí podemos cambiar el formato. ¿Sí? Creo que sea referente al objeto, la posición mostrada, referente al objeto de trabajo. ¿Sí? El formato de la orientación, que sea a través de ángulos o cuaternio. ¿Sí? Formato de ángulo, nada más me muestra los ángulos. Y la unidad, grados o radianes. Más común, bueno, trabajar con grados. ¿Sí? Yo también puedo cambiar el tipo de movimiento, que cambio aquí, desde aquí abajo. ¿Sí? Este botoncito. Si no, por ahí me deja configurar algunas opciones, entre ellas qué robot voy a mover, qué herramienta y referente a qué work object. Si yo le doy clic aquí, yo puedo cambiar desde aquí el movimiento de ejes. Es como que un menú extendido de las opciones que tengo aquí. ¿Sí? Si quiero que haya un incremento en el movimiento, ¿sí? Si quiero por ahí que el ciclo que vaya a ejecutar sea continuo o de un solo ciclo, o sea, el ciclo que se ejecute cuando yo le doy play. ¿Sí? Si quiero ir paso a paso, y puedo poner, bueno, vas a ir paso a paso, ¿no? Cada vez que le dé a vas a ir un paso nada más, paso a paso todo, o un paso a paso para salir, ¿sí? O un paso a paso para terminar el procedimiento, o vas a hacer el siguiente movimiento. O sea, se brinca los pasos que no son de movimiento. Puedo configurar la velocidad, en este caso está al 100%, puedo por ahí disminuirla o establecer en algún punto para el robot. ¿Sí? Por ahí puedo decir el estado, ¿no? Las tareas que se van a detener o iniciar. Por ahí si se está moviendo el robot, por aquí, desde aquí le puedo dar que lo pare con este botoncito. Ahí, bueno, yo puedo elegir por ahí alinear la herramienta respecto a qué coordenadas, ¿sí? E iniciar una alineación, ¿no? Fijan, lo que va a hacer es alinear el sistema de coordenadas de la herramienta respecto a las coordenadas del mundo. Obviamente aquí no va a terminar, ¿sí? O sea, aquí no va a acabar de moverlo porque el mundo está al revés, ¿no? Entonces, por más que lo intente, va a llegar a un punto en donde me va a marcar el error, ¿sí? Es un movimiento que ya no puede hacerlo. Vamos, hay que los errores darles a leída, lo que nos muestra. Una de las ventajas es que al ya estar en español, pues podemos comprender más a qué se refiere el error, ¿no? Anteriormente, y que ya te da una descripción. Anteriormente era el código del error y ya, ¿no? Entonces tienes que ir al manual y buscar a qué se refiere, confirmar y bueno, ya no puede hacer el movimiento hacia allá, ¿no? Pero esto es para alinear. Por ejemplo, si lo tienes ya en un punto, lo quieres alinear con una referencia que tú sabes que está bien, le das en alinear y vas alineando el robot. También puedes darle en ir a y puedes ir a cualquiera de los targets que ya tienes creados. Por ejemplo, yo le voy a dar aquí que vaya al target 100 y mientras mantenga sostenido el clic se va a mover. Por ejemplo, ahí ya va un movimiento en un sentido incorrecto, está fuera de su trabajo, fuera de su área de trabajo, ¿no? Por ahí me pide utilizar el joystick para reacomodarlo. Por ahí tengo que revisar, está el movimiento lineal, voy a reorientar. Ok, ese es el que ya está en su punto máximo, entonces hay que regresar. Les había comentado de que en ocasiones daba bastante lata ese eje, entonces manualmente lo pongo en ejes y sé que es el cuarto eje. De reventarlo, no sé si es para ese lado o es para el otro. Ahí está.
y luego voy a mover para acomodarlo. Ya con el movimiento, con el flex pendant, sí suele dar más lata ese eje que tiene pocos grados, bueno, pocos grados de movimiento. Entonces, por ejemplo, su primer punto es el inicio, entonces yo le puedo dar ir a, pues a partir de la posición en la que está, el robot se va a acomodar en el punto de inicio, está programado. O el target 1, por ahí puedo ir verificando si sí va a poder llegar al target 1. ¿Sí? En este caso no puede, confirmar, okay, no, regresate a inicio, el target 10, por ahí no sé ni cuál fue el target 10, el cual por ahí quedó grabado como target 10, target 100, aquí abajo, por ahí está haciendo los movimientos. Se me hace que ni siquiera tiene cargado este programa, si no, va hacia otra posición totalmente diferente. Vamos a inicio, y déjenme checar aquí cuáles serán los targets. Por ejemplo, va del cilindro y va hacia el 10, es aquel. Pero ese target 10 no creo que sea. Voy a ver los puntos. Está el 90, inicio 50. El cilindro sí lo tiene marcado como target 10. Este my tool, y ojo, el objeto de trabajo es el World Object 0, es por eso que el movimiento lo está haciendo incorrecto. Entonces yo necesitaría cambiar el World Object a partir del cilindro. ¿Sí? Entonces ahora sí, irá el target 10. ¿Sí? Si yo le doy ahora aquí inicio, no va a ir a esa posición de inicio, a pesar de que ya está ahí. Si le doy irá, se va a empezar a mover, pero ¿qué ocurre? Se está moviendo a una posición de inicio a partir de otro World Object. Entonces, el inicio está desde el World Object 0, o sea, desde el origen del mundo, en cierta coordenada. Si yo cambio el World Object, va a mantener esa coordenada, pero el origen está en otra parte. Entonces se va a desplazar todo lo que esté desplazado del World Object. Por ejemplo, ahora sí puedo ir al target 10 y se va a mover hacia el punto correcto. Ahí está. Aquí tengo el error. Okay. Confirmar. Siempre hay que abrir los errores y confirmar para que se quiten. Por ahí van a seguir apareciendo. Entonces, al momento de mover con el flex pendant hay que tener cuidado de cuál es el objeto de trabajo o la herramienta que esté activada. ¿Sí? Tener por ahí cuidado con eso. Podemos por ahí seguir moviendo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo intentara mover al target 50, yo sé que corresponde a otro World Object. Entonces, otra vez me voy a encontrar con un problema, ¿no? Que va a tratar de llegar a una posición, ¿sí? O sea, vendría a ser el primer punto de acá, pero a partir de otro World Object. Entonces está desplazado. De momento, lo voy a cerrar y voy a cambiar para que sea el World Object base. Y ahora sí le voy a ir a inicio. Que sé que inicio está a partir del World Object 0. Y solo mientras mantenga el clic pulsado se va a estar moviendo. Por ahí cerrar. Puedo por ahí activar o desactivar el robot, ¿no? Si tengo varios robots, aquí puedo activar el robot que quiero estar moviendo. Y eso es la pestaña de movimiento. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Entonces, seguimos. ¿Sí? Después tenemos la ventana de producción, que esta ventana de producción es la ventana en la que se encuentra nuestro programa. ¿Sí? Entonces, aquí podemos cargar el programa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice la tarea Terrop ya tiene un programa, los cambios realizados en el programa no guardados aún se perderán. ¿Desea realmente continuar? Le voy a dar que sí. ¿Sí? Aquí, ok, ¿qué programas quieres? En este caso, aquí no hay ningún archivo, me voy más arriba a las carpetas. ¿Sí? Más arriba, irme más arriba. ¿Sí? Por ahí necesito buscar en dónde lo tengo guardado. Recuerdo que lo tengo guardado. Vamos a ver aquí en Rapid Programs.
está. Tengo que irme al home, tampoco está en home. Este realmente lo dejé guardado, si no lo guardé en una carpeta interna de FlexPendant, sino que el Rapid está guardado en el archivo. Tienes que ir internal Rapid programa 1. Vamos a ver si está. Si puede llegar. Tengo el D. Play no. Perdón, un rato. Documentos. Por ahí está el archivo, pero no, entonces no se guarda ahí el programa Rapid. Déjenme desde acá guardo Rapid. No sé, no recuerdo en qué carpeta guardaba por ahí el guardar módulo como módulo 1 en Rapid Programs. Voy aquí, home, hacia arriba, Rapid Programs. Aquí no aparece FG, Robot Studio, guardo este, guardar programa como Rapid Programs. Voy a poner main, guardar, y aquí hacia arriba Rapid Programs. Aquí está el main, y aquí está el main, y lo puedo cargar. Hay que guardarlo por ahí, bueno, en una ruta conocida, el programa. Si bien cuando guardamos la estación se guarda el programa, ¿sí? No se guarda solamente el archivo de programa, sino que se guarda toda la estación en conjunto como un bloque. Hay que, si queremos por ahí trabajar, si bien directamente cuando abrimos FlexPendant y ya sincronizamos con Rapid nos aparece el programa, también lo podemos desde aquí abrir, ¿no? Y cargar el programa. Entonces nos va a aparecer nuestro programa Rapid. ¿Sí? Está la ventana de producción. Está el PPA main. Nos sirve por ahí para mover el puntero del programa al inicio, ¿no? Ojo que aquí no podemos desplazarnos arriba y abajo, que esta ventana de producción es para ejecutar el programa desde aquí y poder ir viendo lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo aquí, desde aquí le puedo dar play, ¿sí? Por ahí inicio no permitido, los motores están en off, yo necesito darle en enable, ¿sí? Enable, los motores por ahí cambian a on, esperar, ver, los motores no arrancaban, aquí los arranqué manualmente, es que está bien en automático, se me va a cambiar al modo manual, ¿sí? Están en paro protegido, activo el enable, y ahora sí, aquí deberían cambiar los motores, están por ahí en paro protegido, ahí está, no detecto por ahí en enable, ya están motores on, así le puedo dar play y va a ejecutar esa trayectoria. Obviamente yo por ahí creo un programa que ahorita vamos a ver, que me pide elegir qué pieza quiero elaborar. En este caso el 1 es el cilindro, el 2 es el prisma chiquito y el 3 es el prisma del medio. Elijo 1, doy OK, me dice cuántas veces quiero repetir el ciclo, quiero que lo repitas 2 veces, y ahora va a repetir el ciclo del programa. Sí. Está repitiendo la velocidad que yo dejé por ahí. Y otra vez, una vez que termina, pues vuelve a preguntarme. Y aquí puedo elegir, bueno, quiero que lo hagas, de hecho está al 100, ¿sí? Fijan, ahí yo cerré la ventana que me aparecía, pero aquí me aparece una información de, ya hay una ventana de un programa hablándote, aquí está. ¿Sí? La velocidad a la que se mueve, bueno, es la que está establecida en el programa, ¿no? Vamos aquí el programa, está a velocidad de 100, de 1000 milímetros por segundo. Por ahí el robot creo que la velocidad es de máxima es de 2 metros por segundo, o sea 2000. La de este robot, según recuerdo. Bueno, ya si yo le doy, sigue saliendo la advertencia, bueno, no advertencia, sino aviso de que hay una tarea, ya le puede dar stop y se va a ir, ¿no? A desaparecer. Yo puedo ejecutar las otras acciones, si le vuelvo a dar play, por ejemplo, quiero que hagas la pieza 3 y que la hagas solo una vez. Y vuelve a preguntarme. En este caso, bueno, le doy stop
y de momento voy a parar los motores. ¿Sí? Vamos ahí hasta la ventana de producción. ¿Sí? Después tenemos la de editor de programa, que esta sí nos aparecen estas flechitas, nos dejan ir a través de todo el programa, ¿sí? Y nos dejan realizar modificaciones. ¿Sí? Esta es la parte buena, ¿no? Donde podemos ya editar. Pero en esa nos vamos a meter un poco más adelante para programar desde el Flex Pendant. Pero antes terminar de ver las ventanas. ¿Sí? La ventana de datos del programa, donde nos aparecen por ahí, bueno, variables que ya utilizamos, bueno, datos que ya utilizamos en nuestro lenguaje Rapid. ¿Sí? En Rob Target se guardan los puntos, ¿sí? Le podemos dar doble tap o clic o tap y mostrar datos, ¿sí? Y ahí aparecen todos los puntos que hemos guardado, ¿sí? En datos por ahí, datos del programa. Regresamos a ver tipos de datos, ¿sí? Tenemos datos de reloj, ¿sí? Datos de carga, datos de la herramienta, datos de los Word Objects, ¿sí? Y datos numéricos. Creamos por ahí un par de variables. Bueno, creé un par de variables, habíamos trabajado con una, pero creé varias ayer. Por ahí estuve haciendo un programa, el que ahorita les mostré. Pero podemos ver más, porque realmente son los utilizados. Estos son los únicos que hemos utilizado y estos son todos los que hay. Por ahí aquí nos dice que es una de una 24 y hay 102 tipos de datos de programa. Entonces es un mundo, la programación en Rapid, hay un montón de tipos de datos, ¿sí? Desde datos de botones, datos booleanos, bytes, ¿sí? De reloj, ¿sí? Dispositivos de cámara, ¿sí? Seguimos bajando, incluso ejecuciones de diferentes tipos de nivel, eventos, ¿sí? Datos de posición que son distintos a los Rob Target, ¿sí? Después, los datos POS solamente guardan las coordenadas en los tres ejes, sin orientaciones, solamente coordenadas, ¿sí? Los datos POSE sí guardan coordenadas, ¿sí? Están los datos de juntas de robot, los Rob Joint, ¿sí? Están los Rob Target, que sí, ya lo vimos, ¿sí? Datos de velocidad. Fijan que a pesar que estamos utilizando velocidades, no estamos cambiándola en ningún punto del programa, indicamos que haga un cambio específico de velocidad, sino simplemente en las trayectorias. Entonces no hay ningún dato de velocidad que estemos ingresando, de alguna velocidad específica guardada. ¿Sí? Bueno, por ahí hay un montón de tipos de datos. Si requerimos por ahí añadir, si necesitamos crear una herramienta de comienzo, si no tenemos una herramienta configurada, que ahora la tenemos configurada desde el software, si no la tuviéramos, si nosotros la agregáramos físicamente, no nos aparecería aquí el tool data, ¿sí? Sino que nosotros tendríamos que irnos a la parte de aquí y buscarla, ¿no? La parte de todos los datos y buscar por ahí tool data, aquí, mostrar datos, y aquí nos aparecería solo el tool 0. Entonces nosotros necesitaríamos crear la nueva herramienta. Eso también ahorita lo vemos más adelante, de cómo se crearía una herramienta desde aquí. Pues podemos hacer una copia de seguridad de todo lo que tiene el Flex Pendant, o sea, de todo lo que hay, de los programas, de la configuración. Si tenemos la ventana para realizar calibración, en este caso el robot está por ahí calibrado, podemos actualizar las cuantas revoluciones, ¿sí? Cargar calibración de motores, editar algunos offsets, ¿sí? La memoria del robot, ¿sí? Y la base de coordenadas, ¿sí? 4 puntos, X, Y, Z, y por ahí podemos poner los puntos, ¿no? En este caso para una herramienta, de acuerdo a una herramienta, pues calificar por ahí la base del robot para calibrar el robot. Ir cerrando ventanas para no tenerlas acumuladas. El registro de eventos, bueno, por ahí nos muestra, ahí podemos acceder también picándole aquí arriba, ¿sí? Nos muestra por ahí todos los eventos que ha habido, ¿sí? Puedo ir guardando el registro, ¿sí? Puedo indicar ver, bueno, quiero ver nada más lo que ha pasado con hardware, nada, ¿no? Ha pasado con el sistema, y un comando por ahí no permitido, ¿no? Okay, lo que ha pasado con entradas y salidas, ¿sí? Lo que ha pasado en los comunes, ¿sí? Lo que ha pasado con el operativo,
sistema operativo, lo que ha pasado con Rapid, ¿sí? Advertencias, bueno, o registros de comunicación, o común, ¿no? Que bueno, ahí en común vemos la mayoría. Podemos acceder desde ahí. Después tenemos el Flex Pendant Explorer. Bueno, sirve para acceder a la exploración de los archivos. Por ahí buscar algún archivo. En este caso está por ahí el de sistema de usuario, ¿no? Guardado. Y pues la información del sistema, ¿no? Propiedades del controlador, las conexiones que tenemos a red. ¿Sí? Por ejemplo, aquí aparece la dirección IP asignada a este Flex Pendant. En el caso del simulador, ¿no? La máscara de subred. ¿Sí? Si hay WAN conectado, ¿sí? Si hay sistemas instalados, si hay algunas propiedades del sistema, un módulo de control, ¿sí? Un módulo de almacenamiento. En este caso está el robot 1 nada más. Me fui hasta abajo, ¿no? Recursos de software, en este caso, bueno, tenemos más que el Rapid en el sistema. Si hay dispositivos de hardware, ¿sí? En este caso, bueno, nada más tengo el robot y el controlador, que nos aparecería la información, ¿no? Por ejemplo, el robot, quiero que me den los datos generales, ¿sí? Intervalo de servicio, el módulo de arranque, nivel de alarma de servicio, la vida útil está al 100, y los datos que tiene el robot, ¿no? Sistema de contabilidad, los puntos donde están guardados, la velocidad, es información por ahí del sistema, ¿no? Y esas son las ventanas que tenemos. Entonces desde aquí pues también podemos reiniciar el controlador, ¿no? Bueno, podemos reiniciar el Flex Pendant. El controlador hay que reiniciarlo físicamente, ¿sí? Podemos cerrar sesión, el usuario default, podemos tener varias sesiones distintas en un mismo Flex Pendant. Pues hasta ahí preguntas. ¿Sí? Por ahí se añade más información, ¿no? Y el Flex Pendant, la parte padre es que pues puedes practicar como si tuvieras la cosa entre las manos, ¿sí? Y ver cómo se comporta el robot. También puedes programar los puntos, eso ya lo veremos más adelante, ¿sí? Esa es la parte del Flex Pendant, bastante utilizado. Desde aquí también podemos correr la simulación, podemos modificar programas. Por ahí, ahora sí